Entonces, en el siguiente video vamos a tratar el tema Estado y megaproyectos, desplazamiento forzado, caso de Hidrosogamoso. Los proyectos hidroeléctricos llegan a los territorios con permisos y licencias ambientales en lenguajes ajenos a las comunidades, Brinsal, Latizal, Fustal, por ejemplo. El territorio de las comunidades no son una prioridad, sobre ellos hay imposición. Claudia Ortiz. 4 aspectos se revelan y logran analizar cuando llega la maquinaria del Estado con su infraestructura a materializar el modelo extractivo exportador en los territorios. Transformaciones territoriales, desplazamiento ambiental, cambios y consecuencias, la defensa de los ríos y la lucha. El proyecto. La hidroeléctrica represó las aguas de los ríos Sogamoso y Chucurí, inundando cerca de 7.000 hectáreas, casi la extensión del municipio de Floridablanca, Santander. El proyecto impactó directamente los valles de ambos ríos, afectando ciertos de predios de varios municipios santanderianos: Girón, Betulia, Zapatoca, Los Santos, San Vicente de Chucurí y Lebrija. Girón aportó la mayor cantidad de tierras al proyecto, con un 31,7% del total inundado. Y el territorio de Betulia fue dividido en 2 partes por el embalse, afectando a 900 familias. Transformaciones territoriales. El 8 de junio de 2014, el río Sogamoso amaneció literalmente seco. El día anterior, a las 6 de la tarde, Isagen inició el llenado del embalse. Sin embargo, una falla técnica que cerró todas las compuestas e interrumpió por completo el flujo de agua por más de 12 horas. Miles de peces murieron. Desplazamiento ambiental. Estos proyectos desarrollan una nueva forma de desplazamiento legitimada mediante la fuerza, legal e ilegal. De la región salieron los habitantes que antes vivían en más de las 21.000 hectáreas que quedaron para el control directo de Isagen, de manera que cientos de familias están sufriendo un nuevo fenómeno de desplazamiento, ya no por la violencia política. Cambios y consecuencias. El proyecto ha traído enormes cambios climáticos no solo en la zona, sino que la sedimentación que genera afecta a los microclimas de todo el territorio. A raíz de la humedad ya no es posible cultivar la tierra y además del desplazamiento de animales. En definitiva, con el llenado del embalse se han afectado los cultivos de las comunidades, perjudicando las labores e ingresos de los y las campesinas. La defensa de los ríos y la lucha. En 2008, los pobladores locales, junto a ambientalistas, ONG, trabajadores y sindicalistas del área, crearon el movimiento social por la defensa del río de Sogamoso. En la medida que avanza la construcción del proyecto, se identifica en la zona la lucha por el reconocimiento de los derechos. El movimiento acoge las diversas expresiones de descontento de los pobladores locales, que no se vieron recogidos en la ilusión desarrollista o las falsas promesas de empleos por parte de Isagen. Aspectos que se abordarán en la siguiente entrevista realizada a una persona que pertenece al movimiento y además es habitante del municipio de Betulia. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio. Desde la Cátedra de Derechos Humanos, Programa de Derecho de la Universidad Industrial de Santander, se ha querido precisamente crear un espacio diferente donde todos podamos debatir y tener una postura mucho más amplia con respecto a temas directamente relacionados con la violación a derechos humanos. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema puntual y tiene que ver con el desplazamiento forzado y cómo ha sido la intervención del Estado en megaproyectos, pero muy especialmente direccionado hacia un tema muy especial, y es la represa Hidrosogamoso. Para ello tenemos a una invitada muy especial, y es la señora Claudia Patricia Ortiz, una señora de la comunidad que directamente está implicada y quien nos va a dar detalles muy puntuales de la situación. Muy buenos días, señora Claudia, y gracias por acompañarnos en este espacio. Muy buenos días, y no agradecer pues la invitación para contar un poco lo que hemos venido haciendo las comunidades desde el movimiento social en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí con el proyecto que vino y nos represó la vida. En torno a este proyecto, básicamente quisiéramos conocer si ustedes en principio tuvieron conocimiento de alguna licencia para la aprobación de aquel proyecto. Bueno, no sé si ustedes conocerán una licencia ambiental, y conocerla totalmente en una zona rural, en donde el analfabetismo es bastante alto, donde las condiciones de vida son bastante aisladas y donde prácticamente no habían organizaciones sociales, no se puede decir que la conocíamos.
Nosotros en el 2007 que empezamos la actualización del estudio, porque ya había presupuesto para iniciar la obra, fue que nos enteramos que había una licencia ambiental que había sido aprobada en el año 2000 y que los estudios habían sido hechos en el año 95-96, que precisamente coincide con toda la arremetida y el conflicto que se vivía en la zona de Magdalena Medio entre las guerrillas y los paramilitares. Sin duda ha sido una zona con conflictos de intereses muy marcados. Realmente, independiente de todo ello, han habido transformaciones en el paisaje, en la cultura, en los medios de vida y en la economía de la región. ¿Nos puede comentar sobre estas transformaciones propiamente? Bueno, nosotros realmente lo que nos hablaban antes de conocer la licencia era el progreso y el desarrollo que venía para la región, ¿no? Que íbamos a quedar en mejores condiciones de las que estábamos, que se iba a acabar la pobreza, que iba a haber empleo, que toda la situación de la zona iba a mejorar, que iba a haber más pescado del que había anteriormente. Entonces, con esos discursos mentirosos que engañaron, mintieron a las comunidades, donde la gente realmente no leyó la licencia ambiental ni los impactos y las afectaciones que esto iba a tener al ecosistema de los ríos Sogamoso y Chucurí, mucho menos a las impactos, afectaciones que iba a haber en el microclima alrededor de la represa, que no iban a tener en cuenta a toda la gente, porque estos proyectos se basan en minimizar los impactos, invisibilizar a las personas, porque si realmente hubiera un censo donde se identificaran a toda la población afectada, sería inviable realizarlo, porque los costos serían muy altos. Y lo otro es pues, que siempre han dicho que el agua es renovable, entonces yo lo que pregunto es, ¿el río es renovable? ¿Se puede hacer un río? Entonces que por favor nos hagan otro río, porque como para ellos es fácil que el agua es renovable, entonces que el río también no lo hagan para que la gente vuelva a tener las actividades y oficios que se tenían antes de la llegada de Sogamoso al territorio. No solamente transforma el paisaje, transforma las relaciones de vida de la gente con el ecosistema, la gente ya no conoce el río, aguas abajo ya no tiene la dinámica, ahora es por una generación de energía que el río fluye. Y si hay mucha agua, abren compuertas. Entonces, la fluctuación de que antes era invierno, verano, eso ya no existe. O que el río tenía sus crecientes para alimentar y sedimentar las vegas, que eso a la vez nutrían cultivos que la gente tenía en las riberas también del río. Ahora lo que están acabando es erosionando las riberas y acabando con las islas, porque solamente agua es lo que pasa, no hay sedimentación, no hay nada que alimenta y nutra el río de aguas para abajo del muro. De aguas arriba del muro, pues ustedes saben que el río Ponce es uno de los ríos más contaminados que llegan a la represa. Entonces lo que se está creando es que viene un río en un estado natural que fluye, corre, pero acá llega y se estanca, pues ya empiezan a haber sedimentación, metales pesados y condiciones que alteran realmente la dinámica de esto, que ya no va a ser una calidad de agua ni apta ni para consumo humano ni para el desarrollo de la vida hídrica, porque ya no va a haber mucha oxigenación y ya va a haber algunas condiciones que van a alterar los peces, que lo va a hacer como la ciénaga de Miramar. Entonces van a crear peces que sí se pueden empezar a evolucionar y adaptarse a ese ambiente, pero que no van a ser aptos para consumir ninguna persona, ¿no? Y empieza pues otras dinámicas, el cambio del microclima que está afectando a los cultivos de las zonas aledañas, plagas, enfermedades que antes no tenían, que también está afectando a los seres humanos. Ahora vivimos con más gripas que antes. La leishmaniasis, el pito, que antes no había, pero con tanta tala y tumba que se hizo alrededor del embalse para poder hacer inundación, pues también llegaron otras enfermedades que no ya estaban pues más o menos controladas. El desplazamiento de la flora y la fauna, porque ellos sí tuvieron que desplazarse, no eran como los árboles que tenían que matarlos, porque ellos sí no se podían levantar de ahí ni correr, pero que mucha flora también quedó ahí, que están en zona de amenaza, que eso lo entendimos después, porque también en esa licencia ambiental hablan en un idioma que nosotros no entendíamos, que para ser campesinos, y nosotros no tuvimos acompañamiento interdisciplinario, ni la academia, ni las universidades para que nos explicaran qué era lo que en ese lenguaje que estaban diciendo ahí era lo que nosotros teníamos en el territorio. Nosotros tenemos un lenguaje común, que conocemos, identificamos las cosas, pero que en el lenguaje científico no lo conocemos. Entonces esas diferencias, entonces no puedes decir que hay una interlocución, un diálogo real entre las comunidades y la empresa. Eso es una desigualdad en todos los términos que se veían. No hubo una socialización, hubo una imposición. Terratenientes tenían empleados
Y todos esos obreros, que la mayoría eran personas campesinas que habían dedicado toda su vida al trabajo en el campo y que ya tenían una edad avanzada, lo que hicieron fue pasarlos de una cooperativa a otra y liquidarlos sin ninguna edad. Se quedaron sin empleo y los liquidaron sin ninguna compensación. Nosotros lo que habíamos pensado era que según la licencia en el año 2000, la 0476 decía que tenían todos los trabajadores de la zona tenían derecho a una reforma, a ser parte de la reforma, de ingresar a los campesinos sin tierra, ¿no? Y empezar a acceder a tierra. Eso no se hizo. Lo otro es que los que fueron reubicados, es decir, desplazados forzosamente de su territorio, pero reubicados en otra parte, tenían que darles una unidad agrícola familiar dependiendo del municipio. Eso tampoco, eso lo transaron y terminaron dándoles a los que tenían menos de 5 hectáreas hasta 5 hectáreas. Y los que tenían de 5 a 10, pues dependiendo de la cantidad de hectáreas que tenían, le iban colocando. Cuando la UAP del municipio de Zapatoca, San Vicente, Lebrija, donde fueron reubicados, era diferente a la que estaban establecidas. Entonces las condiciones y desigualdades, pues a nosotros no nos daba abasto para todo. Primero yo estudié agropecuaria y estaba en la finca dedicada a otras labores. Venirme a leer una licencia que me demoré un año tratando de entenderla porque no entendía ni papá lo que decía. Segundo, buscar ayuda, pero ya la gente decía que como ya estaba dado el proyecto, los de acá de Bucaramanga, que ellos ya no se metían más bien en eso, y en esa época fue que decidieron empezar la lucha con Santurbán. Es decir, la mayoría de la gente que estaba ayudando y apoyando el proceso de la represa del río Sogamoso se fueron para Santurbán. Y eso nos dejó solos. Prácticamente nosotros después estuvimos con 2 organizaciones que sí estuvieron permanente y han estado de manera, si bien no dedicada 100%, pero por lo menos han tenido un acompañamiento con la comunidad, que es la Unión Sindical Obrera Subdirectiva Barranca, y la otra ha sido la Corporación Compromiso. Pero no ha sido suficiente, porque esto es un trabajo que requiere de muchas personas. Y la Unión Sindical lo que nos hizo fue colaborar más para que nosotros pudiéramos salir a formarnos y a aprender, porque la verdad, si no entendíamos, y los que estaban afuera tampoco entendían, entonces lo que hicieron ellos fue como ayudarnos a que fuéramos y miráramos otras represas, que nos juntáramos con otra gente. Por eso es que nosotros conocimos a los otros afectados por represas, empezamos a entender qué era ser un afectado por represa, la connotación que eso traería, y eso ya fue en el año 2008, es decir, ya veníamos con un año atrasados. Y de aquí a que llegamos y contamos con la experiencia de lo que se estaba viviendo en Salvajina, en Achicayá, en Urray, que lo que nos venía a nosotros era bastante difícil, la gente no creía porque ya la empresa había prácticamente coactado todo, ¿no? La gobernación, de acuerdo, en esa época estaba saliendo el señor Hugo Eliodoro y entrando Serpa. Y los alcaldes todos de acuerdo con el progreso y el desarrollo que nos traía Hidro Sogamoso, y los concejales y diputados. Entonces era una lucha muy desigual porque nosotros prácticamente estábamos los que estábamos leyendo y en el territorio y viendo lo que pasaba en otros lados, lo que nos venía para acá. Y eso nos ha costado pues que este proceso sea lento y que realmente no hubiéramos tenido el impacto que se hubiera querido, ¿no? Que se hubiera detenido un poco las obras. Bien, el impacto sin duda ha sido nocivo, sí. La parte ambiental ya la señora Claudia trató a grosso modo, sí, de expresar la magnitud en cuanto a las especies, la biodiversidad, el tema climático, inundaciones y muchas cosas que generan de allí. Hay un punto importante que ella ya lo tocó, pero queremos puntualizarlo, y tiene que ver con el desplazamiento. Una demostración de fuerza, una demostración de poder por parte del Estado. Y es realmente la comunidad cuando intenta pues agruparse y empezar a defender sus derechos, a mirar qué es lo que está pasando, es allí donde hay, digamos, otras instancias por parte del Estado, por decirlo así, para tratar pues de detener a esos movimientos que están en contra, digamos, de ese sistema organizado. ¿Qué nos puede hablar con respecto de ello? Bueno, nosotros organizar pues empezaron a coactar la gente, ¿no? Con el empleo y a decirle lo mismo de siempre. Ha sido difícil. Nosotros, luego de intentar tantas veces que la gente quería la reubicación, porque una cosa también es que la gente que vive cerca del muro ya no puede dormir tranquila, es decir, esa gente vive todo el tiempo pensando a qué horas ese muro se le va a venir encima. Y esa es una sujeción que no se quita, y eso sucedió en el año 2011, que la Pirataguía estuvo a punto de romperse y arrasar, hubo alerta roja, sacaron a la gente.
aguas abajo, eso está pues ahí en periódicos de ese año y lo pueden este no es solo río. Ustedes tienen que mirar cuál es la cuenca de este hidrosogamoso que realmente está impactando esa represa, porque ya el agua de ahí para abajo no fluye. Aquí está el muro, 192 metros. Los peces que vengan subiendo de aquí no pasan, pero la calidad del agua que baja por las turbinas ya baja sin oxígeno, es decir que y más o menos necesitan 20 kilómetros para oxigenarse, es decir que de aquí para abajo la calidad ya no va a ser lo mismo. Por eso es que el pescado que medio hay es pequeño, porque ya no hay sedimentación, no hay oxígeno que realmente pueda alimentar ese pez para que pueda subir. Porque si bien en la licencia dice que ellos han puesto alevinos, es decir, si ellos implantan alevinos es porque van a matar peces. Entonces hay compensación con la misma especie. Pero lo otro es que si usted mantiene un nivel de generación de energía de más de 300 metros cúbicos por segundo, pues va a tener un nivel de río que no permite al pez subir, porque el pez necesita remanso para estar subiendo, no va a estar todo el tiempo subiendo. Tiene que haber aguas mansas, pozos, por eso los ríos eran pozos, chorros, porque el pez tiene que descansar cuando va subiendo. Entonces al haber una corriente continua, lo que hace el pez es siempre estar bajando. Por eso también afectó la ciénaga del llanito. Si ya no hay sedimentación, que este es uno de los que aportaba más sedimentación al río Magdalena, el río Magdalena también está siendo afectado por la sedimentación que no le baja el río Sogamoso. Y la arena de las playas que hay en el mar es por la sedimentación de los ríos. Es decir, que si siguen construyendo represas y no llega sedimentación de los ríos al mar, no va a haber playas más. Ese solo impacto solamente con el tema de la sedimentación. Ahora con este tema de los peces, si no hay ciénaga para que hagan desovaderos, si la corriente no permite que hayan espacios de remanso en el río, ¿qué peces van a haber? Y de ahí para abajo todo el ecosistema Todo que de tiene para la abajo, cuenca hídrica todo. que Y tenía, entonces que se empieza a altera. comerse todas las riberas del río, porque es pura agua sin nada. Entonces todo esto empieza a erosionarse. Y bueno, entonces esta área que inundó, había gente, entonces por lo menos yo vivo con mi mamá, pero yo trabajo independiente, no más era censada la mamá y el papá. Los hijos no tenían derecho a absolutamente nada. Entonces los hijos de acá salieron desplazados, los obreros de acá salieron desplazados, los que trabajaban en arriendo salieron desplazados. De toda esta, es una de las cosas que nosotros como movimiento estamos peleando. Son tres objetivos principales que tenemos. Uno es la transformación del modelo minero energético, que es pensarnos en una transición energética. Pero eso significa cambio en un modelo cultural de la gente. Nosotros somos una sociedad donde estamos nacidos y criados con fósiles. El extractivismo de fósiles. Somos la generación del carbón, somos la generación del petróleo. Somos consumistas por naturaleza. ¿Cómo cambiar ese modelo? Y ese modelo de transición nosotros lo vemos en tres fases. Tiene que haber soberanía energética, soberanía hídrica y soberanía alimentaria, manejada desde las comunidades y para las comunidades. Eso es lo que nosotros. Si el pueblo no es autónomo en las decisiones que le permiten saber cómo se va a alimentar de su agua, de dónde la va a tomar, cómo va a proveerse solamente no hoy, sino las futuras generaciones. Y energía para qué y para quién. Porque ya saben que el Isagen no es de Colombia, ¿no? Es de la multinacional Brookfield. El otro tema que nosotros estamos peleando es una política para los afectados por represas. Porque no hay cómo repararlos si no hay una política pública. Las licencias ambientales las hacen las empresas. En el caso de nosotros la hizo Infectec, que hace la interventoría de Singetec, y la misma empresa es la que paga todo eso. Entonces, ¿qué respaldo tenemos las comunidades? Si usted es juez y parte dentro de un proceso de licencia
pelearse eso. Y lo otro es pervivir en el territorio. ¿Cómo nosotros no terminamos saliendo del territorio? Esas son las tres cosas que nos unen realmente para poder seguir dando la lucha y no irnos de allá, porque si no, si cada vez somos más pocos y si cada vez tenemos menos oportunidades, todos tenemos que salir. Que en última es lo que quieren las empresas. Una pregunta muy puntual, y es cómo ha sido esa participación de las corporaciones o entidades públicas como las universidades, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con estos megaproyectos al servicio de las comunidades, me imagino yo. Sí, mire, un caso puntual nos sucedió en el 2014. Yo no sé si ustedes escucharon de la seca del río por más de 10 horas que sufrió el río Sogamoso cuando iniciaron llenado y por un error técnico tuvieron que cerrar las compuertas y no pasó ni caudal mínimo, ni ecológico, ni absolutamente nada. Eso fue por más de 10 horas. Prácticamente el río Sogamoso se podía pasar a pie y el agua no le llegaba ni a las rodillas. Eso fue un hecho realmente que dolió muchísimo a las comunidades. Se hizo un paro, desafortunadamente ellos hicieron esto un fin de semana para amanecer un domingo. Nosotros estábamos solos, no habían derechos humanos, ni defensoría, ni absolutamente nada. Y eso pues, nosotros lo que peleamos era que hiciera un estudio alternativo para determinar los impactos y las afectaciones que el secado del río causó. Y si ustedes lo pueden ver, este año con el Cauca fue lo mismo. Entonces, ¿cómo ese impacto lo tratan de minimizar las empresas? ¿Y con quién lo minimizan? Con estudios. Si quieren, la mayoría de los estudios los hacen las corporaciones y universidades. En el caso de nosotros, muchos de los estudios han sido por la Universidad Industrial de Santander, otros por la Universidad de Antioquia, que han sido los que han legalizado el exterminio de las poblaciones de flora y fauna del territorio. Es decir, lo que terminan es, el que paga es el que pone las condiciones. Yo siempre he dicho que si le paga a la empresa no va a aceptar un informe que sea desfavorable para ellos. Y si las universidades no están con las comunidades, pues lo que terminan es siéndoles al favor, porque como ahora se volvieron más privadas que públicas, eso es lo que terminan es negociando realmente el territorio de las personas. Señora Claudia Patricia, ha sido para nosotros un placer tenerla en este espacio, pero ya para finalizar yo quisiera que hacia la Cátedra de Derechos Humanos o a todas las personas que están viendo este vídeo, usted nos pueda decir cuál es, digamos, ese mensaje que usted le manda a esas personas que están viendo este video o esa recomendación con respecto a ese tema tan importante como hidrosogamoso. No, yo más el mensaje es hacia la naturaleza misma. Ustedes respiran aire, comen alimento, beben agua, viven en un espacio territorial que necesitamos esas condiciones para hacerlo y que cada día están siendo más contaminadas, que cada día tenemos menos probabilidades de seguir contando con un ambiente que nos proporcione realmente una vida digna, y si nosotros no cuidamos la naturaleza, pues prácticamente estamos cavando nuestra propia destrucción. Lo que podemos ver en estos pequeños casos de megaproyectos, que en Santander hay varios, es mirar que eso no nos siga pasando. Lo mismo pasa en el Cerrejón, es decir, después de que no tengamos agua, ¿de qué vamos a vivir? Y lo importante es cuidar y preservar los recursos y bienes que son comunes, que hacen parte de la humanidad, ¿no? La naturaleza. Eso es lo que nosotros invitamos, a cuidar la naturaleza, a conservarla, porque esa es la única fuente de vida que tenemos. Conclusiones y propuesta. Como se evidencia en el paralelo de las siguientes imágenes, las comunidades campesinas afectadas por hidrosogamoso son en gran parte pequeños campesinos con muy poca tierra o sin ella, pescadores, mineros artesanales o comerciantes de pescado, cuyos principales medios de subsistencia estuvieron siempre basados en los bienes comunes que les proveían el río o la selva. Para ellos, los daños son significativos y en muchos casos irreparables, pues se destruyeron las relaciones de subsistencia con el río Sogamoso y se transformó el territorio. Una de las propuestas que nacen del grupo de trabajo a raíz de la investigación y entrevista realizada es el cuestionamiento al papel de la universidad en medio de los conflictos ambientales, en el que se abandona la comunidad para responder a los intereses económicos de multinacionales como Isagen y el Estado, validando el modelo extractivo, que a todas luces acaba con el ambiente
y destruye las relaciones dentro del territorio. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, esa es la invitación a todas las organizaciones de derechos humanos a crear conciencia crítica. A ustedes, gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy.